estamos en Cátedra al Aire. En esta ocasión vamos a presentar, tenemos el gusto de presentar un nuevo ciclo adentro del programa, continuando con lo que venimos haciendo, que es unos momentos de debate entre los 4 coordinadores del programa. Así que esperemos les guste. Hemos decidido elegir algunos temas calientes de la actualidad regional. Y bueno, en este primer programa vamos a comenzar con la violencia política en todas sus formas y vamos a probar a ver cómo nos sale. Vamos a intentar debatir entre nosotros, intercambiar opiniones y de alguna manera abrirnos a sus opiniones. Así que envíennos todas las sugerencias, las críticas y las propuestas y esperemos que este equipo de Cátedra al Aire satisfaga sus inquietudes. Gracias y a disfrutar. Damos comienzo a un nuevo formato de Cátedra al Aire, estamos los 4 en la mesa, vamos a intentar debatir, llegar con algunas impresiones, con algunas opiniones, y hoy vamos a hablar de violencia política. Antes, me parece, Horacio, que deberíamos dar una definición para decir de qué se trata, o por lo menos qué interpretan las ciencias sociales de lo que es la violencia política. Sí, bueno, yo voy a leerla un poco para poder definir mejor lo que es este concepto. Habitualmente es un concepto utilizado en ciencias sociales y ciencias políticas que hace referencia a destrucciones o atentados, ya sean físicos o simbólicos, contra objetos, instituciones o personas, cuyo propósito es producir un daño y generalmente tiene un efecto de significación política. Eso en términos amplios, ¿no? Hay muchas más definiciones sobre esto. Ahora, planteado desde este lugar como una forma de hacer un daño, de generar alguna reacción, pensemos, ¿es funcional la violencia a la política? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo la verdad que pienso honestamente que en los últimos, te diría 20 o 30 años, desde la década del 70 hasta acá, con la excepción de la dictadura, estoy hablando del gobierno anterior a la dictadura y posterior, la violencia tuvo su premio. Es decir, lejos de que los actos violentos en los sindicatos, en las movilizaciones, en las tomas de edificios, en los cortes de ruta, en las patoteadas, en las elecciones internas de instituciones diversas, eso fuera expulsado del sistema político, condenado, reprochado por la sociedad, con castigo jurídico, económico o político, lo que vemos es lo contrario. Si vos tenés una buena bandita de matones, si vos tenés la suficiente valentía y perseverancia para apretar, para ocupar, para correr al otro, te va dando frutos. Y eso también se ve mucho con los petitorios. Los petitorios, que son el acto ciudadano de reclamo civilizado y no violento, no tienen el mismo efecto que el corte de ruta. Por eso la gente va encontrando, me parece a mí, qué es lo más efectivo. Y lo más efectivo es cortemos la ruta, porque si no nos dan bolilla. A esto yo le llamo, es negocio lamentablemente, es negocio la violencia política. En el corto plazo, porque también es cierto que en contradicción a lo que estoy diciendo yo mismo, los violentos no triunfan en elecciones libres. Claro. A la larga tienen algún tipo de castigo, entonces es como raro, no sé cómo lo ven ustedes. Yo considero que la violencia en nuestro país ha ido mutando y ha tenido ciclos. O sea, no podemos hablar de violencia, en realidad, como ha definido Horacio desde las ciencias sociales, tomar un arma en la época de los 70, por ejemplo, en acciones de reivindicación de algún ideal, con un arma de por medio. Eso la sociedad lo rechazó. Pero a la larga, la misma política ha generado violencia y la reacción, que es lo que vos mencionabas, José, el sindicato o en la protesta para lograr conseguir objetivos, empieza de a poco a generar violencia y va corriendo el límite de hasta dónde podemos llegar. Hoy un ciudadano manifestándose con todos sus derechos se arroja la potestad de insultar a un policía, pegarle un piedrazo o incluso golpearlo, como vimos en las imágenes en Plaza de Mayo la otra vez. Es decir, hemos pasado etapas muy violentas
y hemos retrocedido, nos hemos calmado y ahora de nuevo hay una violencia, pero hay una violencia en la sociedad y una violencia de nuestros políticos también. No sé si ustedes coinciden con eso. Sí, yo creo, sobre todo refiriéndonos a ese tema, a mí me parece que la violencia entre los políticos, ya sea la violencia verbal, la violencia discursiva, que es a la que por ahí estamos más acostumbrados, o la violencia en el título del diario con respecto a las declaraciones de un político a otro, yo creo que sí que le es funcional, porque en definitiva es como que pareciera que dos políticos aparentemente enfrentados entran en un juego de amigo-enemigo. ¿Y qué hacen con la ciudadanía? Ellos trazan una brecha y dejan a la ciudadanía de un lado o de la otra. Vamos a ver imágenes de distintos titulares de diarios que van a estar engalanando este programa, y yo voy a poner un ejemplo muy simple. En el año 2011, Rafael Williams, intendente de Esquel, dice que Mario Das Neves es un dictador y un neurótico. Página de los diarios, tapas de diarios. ¿Qué pasa? Se crean como dos grupos adversos. Quienes están de acuerdo con lo que dice Rafael Williams porque creen que dice la verdad, entonces se animó a decirlo, y quienes victimizan a Das Neves porque es tratado de esa forma. A la larga, ellos generan una brecha, ponen gente de un lado, gente del otro, y en el 2015 Rafael Williams pasa a ser el ministro más importante del tercer gobierno de Das Neves, que es un ministro de gobierno. Entonces, yo digo que nos envuelve la violencia del discurso, la violencia en el trato entre ellos, nos envuelve a los ciudadanos, y a la larga ellos después confluyen en un camino que no sabemos por qué ni cómo. Y me parece que esa violencia... Se pelean, pero después se arreglan. Como y a nosotros nos dejaron separados, puestos de un lado o del otro. Y lo que pasa que también, y por ahí voy a recurrir un poquito a cuestiones históricas, por ahí el televidente no le interesa tanto esta cuestión, pero hay muchos autores que dicen que la violencia es una cuestión intrínseca en las personas, es como una necesidad. Parecería ser, por muchos autores sostienen que nosotros somos personas, de hecho, con capacidad para ejercer violencia, y que realmente, en muchas circunstancias, porque tenemos necesidades, no la ejercemos simplemente porque hay otras cuestiones construidas socialmente que nos contienen o no nos permiten ejercerla. Pero desde ese punto de vista, parecería ser, por lo que sostienen algunos autores, que la violencia es una condición muchas veces humana que está presente siempre, sí, y que aflora, pero claro, hay un sistema de poder, hay un sistema de derecho, hay toda una cuestión construida para que esa violencia, que se torna muchas veces política, no exceda determinados niveles. Bueno, hay casos que exceden esos niveles, nosotros lo hemos vivido. Pero aflora en momentos de crisis también. Totalmente. Claro. Sí, la crisis agudiza todo, pero a mí me parece que tenemos que dividir la violencia política en dos dimensiones: la dimensión más gruesa, más importante, que es la del siglo XX, que es terrorismo, guerra civil, bomba, desaparecidos, etcétera, que me parece que la Argentina, y que nosotros estamos analizando Chubut, esto no está presente, excepto con lo del RAM, que aparece ahí como un hecho de violencia política nueva, que me parece que está condenado a extinguirse, pero aparece lo otro, que es mucho más interesante para discutir en democracia, que es la violencia blanda, ¿no? Escraches, violencia en las redes sociales, violencia simbólica, discursiva, violencia de género, ¿no? La violencia de la marcha de las mujeres, que, por ejemplo, desde mi humilde punto de vista, fue innecesario grafitear toda la catedral, pintar con grafiti toda la catedral para decir: la iglesia bancó a curas pedófilos, como ustedes son violentos, vengo y te hago un desastre, y entonces te grafiteo toda la tapa del edificio, ¿no? Entonces, este es el espiral que a mí me parece que está en la discusión de hoy. ¿Cómo pensamos la violencia soft, la violencia blanda, esta que convivimos todos y que está intoxicando los vínculos? Y yo anoté dos palabras que a mí me gustaban para tirárselas a ustedes. Una tiene que ver con la hostilidad. La hostilidad es un nivel de violencia soft, suave, ¿no? Pero que atraviesa. ¿Cómo ven la hostilidad en política? Lo que pasa es que a veces se considera que ser hostil, ser duro, ser claro en tus convicciones, ser autoritario en tu manera de conducir, es algo que sirve en política y es una característica, por ejemplo, latinoamericana, como dirían otros autores, del tipo de presidencialismo, de liderazgo que nosotros llevamos, no sé, respetamos, acompañamos. De hecho, nuestro último gobernador tenía una característica
dura, enérgica y hasta autoritaria en la toma de decisiones. O verticalista. Verticalista también. No, pero porque siempre se enojaba, sus discursos eran durísimos, era de adjetivar sobre los adversarios, incluso de dejarlos en un lugar muy pequeño, ningunearlo, diría nuestro televidente común y corriente, que no es un término que nosotros utilizamos, pero es clarísimo la no existencia, la no validez de la palabra del otro, el anularlo. Lo que pasa, que coincidimos todos, que la palabra esta de la espiral, a mí siempre me asusta la posibilidad de que vayamos por más, ¿no? Entonces, un insulto en una tapa del diario, una grabación, adjetivar a alguien y minimizarlo a no entiende nada, está loco, está enfermo, esas cosas espantosas, pero hay gente que a eso lo toma como símbolo de poderío, de capacidad de conducción, de tomar decisiones, de no flaquear. O sea, también tengamos en cuenta que nos está llegando... La búsqueda de un macho... Claro, el macho alfa, o la hembra alfa incluso, también. Que esto hablando de cuestiones de género nos ubica a nosotros las mujeres, que si somos débiles servimos para la política, pero si somos fuertes y nos parecemos a los hombres, estaríamos mejor, y estamos siempre en un punto medio que no sabemos para qué lado salir. La sociedad también reclama por esto. Esto estoy pensando yo. ¿Qué pensás? Es funcional. En esto de esta espiral, tiro otra idea. Insisto en que esta espiral puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. ¿No hay también una cierta naturalización en el resto de la sociedad que está casi convencida o que cree que el manejo de lo político es así, es rudo, es fuerte, es hostil, es violento? Yo creo que, siguiendo con el tema de la hostilidad, el problema también de lo político, que el problema de lo político es un problema de poder. Y el problema del poder es un problema en relación con la violencia. Acá, supónganse, usted dice la hostilidad. La hostilidad yo creo que es parte del ejercicio de poder de la política, porque, ¿qué pasa? La falta de ejercicio de poder en la política genera violencia, no hay ninguna duda. Y por lo tanto no se puede, alguna vez hay que ser hostil, porque si vos no sos hostil, no podés generar violencia, porque tenés falta de ejercicio del poder. Y también se da que el poder ilimitado también provoca violencia, ¿vale? Es decir, es como que hay una prudencia, pero no podemos decir que la hostilidad nos preocupe en la cuestión política, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque es necesario muchas veces ejercer ese poder, y generalmente un ejercicio de poder implica algunas veces llegar o pasar determinados límites que están más cerca de la violencia. Por eso el poder algunas veces, cuando es ilimitado, se torna totalmente tiránico, o se va por cualquier lado, o se torna totalmente violento. Yo creo en esa diferencia por ahí, que no quiero decir que hacer política sea una cuestión de hostilidad, pero me parece que no podés hacer política si en determinados momentos no podés ejercer el poder, porque eso también genera violencia por falta de ejercicio del poder. No sé si me quedo pensando pero pienso en un ejemplo, a lo mejor sí, a ver si podemos acompañar, porque yo tampoco, pero se me ocurrió un ejemplo en función de lo que dice Horacio. Cuando una autoridad toma la decisión de poner orden a otra situación, puede ser en la calle, que se ha ido de madre, que ya está tornándose compleja, violenta, esto, ¿no? Pintan, sería la primera acción que no es violenta, pero violenta otro tipo de cosas, pero puede ser piedras, bueno, ya lo hemos visto, ya saben a qué me refiero. La autoridad decide poner orden, y ahí empezamos y es hostil cuando pone orden. Las leyes lo acompañan, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Ahora, ese poner orden de no podés pintar la catedral o no podés tirar piedra ni podés pegarle al policía, ¿en qué momento se transforma en abuso de poder y en represión? La sociedad, pero en la Argentina no se transforma nunca. En el momento que estamos muy lejos nosotros de una policía que vaya a la represión política, una policía que disuelva las marchas, las asambleas y las toma, dejando 20 heridos en sangre. Pero cada eso vez hace añares ya, digamos, pero cada todo lo vez que hay una situación lo acusan de represión, de abuso de poder. De 10.000 no es que no existe, claro. Pero hoy la dinámica es al revés. Si ustedes miran las imágenes de las tomas de la comisaría de John Esguala o del Congreso el otro día, me refería a las tomas de Esquel, donde hay 8 policías tapando así y 5 marginales diciendo libérenlo, y le están 2 horas pegándole en la cabeza a los policías, y el comisario dice control, somos profesionales, y los 5 policías están así. Esa es la foto de lo que está pasando en los últimos 10 años. Pero si ese policía reacciona, porque la policía hoy hace eso por algo que realiza eso, por algo... Claro. Se queda quieta esperando el diálogo. Para mí, por un exceso absurdo de la idea de policía para la democracia. Para mí,
para una especie de grotesco. Yo creo que por ahí todavía somos contemporáneos a los golpes de Estado, y me parece que ha quedado como una visión negativa de todo lo que sea fuerza del orden. Entonces es como que a partir de ahí nos corrimos mucho de eje. Les propongo que está muy interesante el debate. No sé si va a ser enriquecedor para la gente, pero para nosotros está bueno porque incluso tampoco está armado y eso está muy bueno. Vayamos a un corte y vamos a ver qué vinculación tiene el político con la violencia política y con la comunidad. ¿Les parece? Dale. Muy bien, perfecto. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Chicos, acabamos de ver en las imágenes una serie de títulos de diarios, una serie de portadas de medios que hablan sobre la violencia discursiva o por ahí el cruce de políticos entre sí. Tal como les proponía antes del corte, pensemos en la violencia que genera el dirigente político. Yo quiero hablar de dirigente político, no de clase, porque si no pareciera que pertenecen a una casta. La violencia que genera en la comunidad las acciones, las omisiones o las inacciones de los dirigentes políticos o de la dirigencia política en general. Mira, yo por mi experiencia, que es bastante en la participación política, yo veo que los dirigentes políticos usan mucho la violencia por dos razones. En la micropolítica, es decir, en las reuniones. La política es 80% reuniones. Reuniones de mucha naturaleza distinta, pero son básicamente gente reunida pensando, haciendo, organizando. El político usa muchísimo la violencia en la reunión, para mí por dos motivos centrales. La primera es por impotencia e ignorancia. Cuando no sabe cómo rebatir, como no sabe qué hacer frente a lo que está pasando, usa el clásico grito, puerta, patada, puteada, descalificación, yo te conozco, a vos eso, ¿no? La destrucción de todo porque no sé cómo construir un razonamiento. Y el segundo me parece que tiene que ver con que lo usa para expulsar actores. No se olviden que la política se ha transformado en excluyente, en expulsora de la sociedad. Los partidos, los sindicatos no tienen a nadie, son cajas completamente vacías donde los poquitos que están viven de eso y desean con todo el alma que no venga mucho más porque la torta ya está repartida. Y si viene mucho más, ¿cómo hacemos? No entramos en este colectivo. Entonces mejor, y esta gente que viene, vos que caeste ahora, te venís a... Si vos cuánto hace que venís a las reuniones, ¿un mes? No, flaco, yo llevo 3 años acá, raja.
Ese es un latiguillo típico en un centro de estudiantes, en un sindicato o en un partido para echar. Quedemos poquito y entre nosotros la dividimos. Ese yo creo que son los dos motivos centrales. ¿Eso no es hostilidad también? Hostilidad, violencia, cuando vos te sentís antidemocrático, destructor de las instituciones. De que hay un componente, ¿no? O sea, en el sentido de que... Pero un componente perverso. Pero está presente. Sí, está presente. Como hay hay una necesidad y hay un componente. ¿Ustedes lo ven esto? Presente en esta cuestión. Yo me tomo ahora de un término tuyo que dijiste expulsivo, que es repulsivo, o sea, la política se transforma en algo que expulsa gente. Y la verdad que nosotros que venimos todos de la ciencia política sentimos, por lo menos a mí me pasa una especie de dolor, porque nosotros en la carrera hablamos de la política con mayúsculas, toda con mayúsculas, y el bien común, y el bien común. Y convengamos que la praxis política, el ejercicio de la política, lo que está haciendo es bajarle las mayúsculas. Sí, por supuesto. Y deja a la política absolutamente en minúsculas. Yo creo que hay una crisis de representación de los partidos políticos, esto lo hemos hablado durante décadas, que tiene que ver con el mal ejercicio, la mala praxis de la política, porque ningún político o la gran cantidad de políticos están pensando en su propio bienestar y no en el bienestar general. Entonces a mí me parece que la retracción de la gente hacia la participación política tiene que ver con esto. ¿Ustedes no escucharon alguna vez que alguien te diga, ¿te vas a meter en política? Es como que es muy raro. Vas a los leones. Porque ensucia. Y desde este lado de la ciencia duele mucho, porque en lo que se ha transformado la praxis política. O sea que, cerrando esta charla, por ejemplo, podríamos decir, este momento que estamos pasando, que la política hoy en la Argentina está casi en contradicción absoluta con la democracia, porque si hacer política es cada vez somos menos, somos una élite y que no venga nadie a participar, y somos tan violentos que la gente tiende a encerrarse en su casa, vivir su vida, sobrevivir y salir adelante en aspectos personales, económicos, y lo privado es lo privado, lo público son 4 de los que se ocupan. Sí, lo que pasa es que el resultado final, Gabriela, es que los dirigentes políticos perecen, porque logran, primero no nos olvidemos que el 90% de los que, 90, no el 100, de los que hacen política hoy ya defienden salarios. Si cada vez que van a una reunión están pensando en cómo le pagan a la hija que está estudiando en Buenos Aires los departamentos. En lo privado. Sí, ojo que yo vivo de esto. Sí. Y por lo tanto me estoy jugando la banca, me estoy jugando el funcionariado, la reelección, y yo no sé qué hacer muy bien si me voy de acá. Hay muy pocos dirigentes, los hay, pero hay pocos dirigentes que tienen una vida profesional encarrilada, claro, y entran y salen a la política, ¿no? Que es una práctica que debería ser más usual. Bueno, la idea es vos de qué vivís. La alternancia. Claro, la alternancia, porque si no te transformás en que esta quinta la defiendo y corto cabeza como de lugar, porque yo le tengo que dar de comer a mis hijos. Después veo las ideas, después veo las elecciones, después veo la inclusión. Todo eso viene después. Primero viene el cheque para mi hija que está estudiando. Claro. Y eso es nefasto. Totalmente. Y se ve todos los días. Vamos a un ejemplo concreto y que también creo que castiga y muy fuerte a la política. Ustedes acuérdense que en el 2014 se produjo en la legislatura de la provincia el debate sobre la iniciativa popular que había concitado el fervor bien manifiesto de 13.006 firmas que llegaron a la legislatura. Por lo de minería. Por lo de minería. La sesión fue un cuasi escándalo porque los diputados transformaron la letra de la ley, ya generando violencia hacia quienes la habían firmado, se la reformaron. Y recuerden que hubo un episodio que recorrió los diarios del país de un diputado que fue tomada la foto desde arriba de la bandeja, que durante el transcurso de la sesión se estaba chateando justamente con un empresario minero. Se veía claramente el nombre del empresario en su teléfono. Este tipo de situaciones generan violencia porque tienen que ver con la connivencia de la política, con grandes negociados, con las grandes corporaciones, con las multinacionales, y que en definitiva van tirando agua hacia el molino del político de turno, el que pudo hacer la gestión, que es un poco lo que venías diciendo, José, en detrimento de las necesidades del pueblo, y en este caso de una iniciativa que, como pasaron muchísimos años, no habíamos tenido con tanta cantidad de firmas y con un impulso tan fuerte como fue el no a la mega minería. Yo lo que considero, Edith, en función de esto que estamos charlando, que lo que ha quedado debajo de la alfombra es el valor respeto. La falta de respeto
en todos los sentidos. La falta de respeto en el vínculo entre políticos, la falta de respeto de la política hacia los ciudadanos, del Estado hacia los ciudadanos, porque si el Estado es el que garantiza que el hombre no sea el lobo del hombre, claro. Y si el Estado es violento también, no era la idea era delegarle a un orden superior algo que nos garantice la vida y el bienestar y la convivencia. Bueno, si eso que nos garantizaba todo esto se torna violento, estamos en problemas, estamos en otro aspecto, ya no estamos en una sociedad ordenada y un Estado que nos garantice la norma. Y la falta de respeto entre los vínculos hace que el ciudadano no respeta al político, entonces se anima a ejercer violencia, a pintar las paredes, a romper las cosas públicas. Es animarse, se corrió al trato, porque el trato al maltrato. Todo es maltrato, falta de respeto. Porque yo el otro día pensaba y me reía sola, porque digo, ¿cómo se te puede ocurrir? Yo veo los programas de chismes, los de chismes de espectáculo, y todos se arrancan con juicios por injurias y perjuicios. Y como se dice, lo dije calumnias. mal, calumnias, por ejemplo, o perjuicios morales. Y juicio, abogado, de juicio, abogado. Yo pensaba, si todo eso, esa dinámica, fuera en la política, pues se llenan de dinero los abogados y los juzgados se explotan, porque si cada vez que uno se insulta, fueran así como van las vedettes y los periodistas, porque generalmente tiene que ver con el vínculo periodista-vedette. Entonces imagínense lo que sería esto, y ni siquiera se han generado juicios desde ese lugar, porque nadie no se considera vulnerado ante un insulto, contesta con otro insulto más fuerte. Hay dos temas que a mí que vos mencionabas ahí que a mí me hacen ruido, uno es la ejemplariedad, ¿no? La ejemplariedad. La sociedad quiere dirigentes políticos ejemplares. Y eso es muy sano, muy positivo. No pedir ningún ejemplo es abominable porque es el territorio del cinismo, digamos, ¿no? Es Cristina Kirchner diciéndole a Macri, vos sos un millonario, un nene millonario, y con los millonarios son malos, cuando ella tiene por declaración jurada 5 veces más que él, digamos, ¿no? Ese cinismo de yo soy súper millonario, pero voy al barrio y hago un actito y los quiero a todos, en un extremo. Pero en el otro extremo está el de pedir superhombres, el de exigir a un dirigente político importante que sea fiel con la señora, tenga una alta formación, sea un buen padre, no robe, no sea autoritario, esté bien formado, tenga trayectoria, tenga propuestas. Cuando armás todo ese combo, al final lo único que queda es, no hay nadie. La verdad, no hay nadie para votar. Entonces voto en blanco, voto chorizo, voto cualquier cosa. Entonces, de alguna manera, si nos excedemos en el pedido de ejemplariedad, terminamos haciéndole el juego al malandra, porque esa persona vota lo mismo al malandra o a cualquiera, dado que no hay nadie que llegue a la vara que él le pide. Y por otro lado, una sociedad que en algunos casos se excede en lo que le pide al ciudadano en relación a su propia vida y en relación a su propia conducta. Es muy difícil tener una dirigencia política maravillosa en el barro de una sociedad que tiene miles de defectos. Claro. Porque, digamos, si no, ¿de dónde vendrían? Estos vendrían de un lado. Sí, yo creo un poco tomando ese concepto también y relacionándolo con la violencia, voy a tomar también. O sea, acá hay una cuestión que por ahí puede ser moral. Ahora, si todos fuéramos morales, creo que no habría necesidad de tener política y un ejercicio de poder. No necesitaríamos la ley. No necesitaríamos la ley, porque todos haríamos exactamente, cumpliríamos con los impuestos, o sea, no habría necesidad de hacer política y no habría necesidad de poder. O sea, tendríamos toda una gran moralidad. Creo que lo que estás diciendo es correcto. Pretender ser un espejo en otro de lo que realmente no es la sociedad, creo que me parece que estamos equivocados a nivel de lo social. Ahora, parecería ser que en la dirigencia política, y hablando de la violencia, no existen, ahí consisto con lo que dice Gabriela, los límites. Parecería ser que en la violencia, o hablando de violencia política, puede haber una escalada, pero que esa escalada tiene que tener un límite. Lo que me parece que se ha perdido como sociedad y en la cuestión de la dirigencia política es que no tienen límites, o sea, van a la escalada y por eso se torna violenta, porque no dicen hasta dónde es el límite, tiene que haber un límite. Sí. En el caso de los estados, por ejemplo, el límite en las democracias es la ley, justamente. Hay poder, se pone la ley para que sea república, para que haya límites. Si no, sería totalmente arbitrario todo. Nos queda muy poco tiempo, se nos fue el programa conversando, estuvo la verdad que muy lindo. En estos últimos minutos yo quiero tirar una última consigna para que podamos ser breve y podamos hacer un cierre. ¿No les parece también que hay violencia política a partir de la ineficiencia de la política? Este país absolutamente rico
ha sido despojado y tiene fuera del sistema a 30% de pobres. Yo creo que eso también genera violencia, porque aumenta la brecha, hay una brecha social cada vez más amplia, hay una diferencia económica de bienestar entre una clase que casualmente también es la clase política y la clase empresaria, los dueños de los medios de producción. Y yo creo que esa es una muestra de lo ineficaz que ha sido la política, de todo lo que nos debe la política a los ciudadanos argentinos y de todo lo que se ha robado y lo que se ha llevado en las bolsas de la corrupción. A mí me parece que esas situaciones también generan violencia desde la política hacia la comunidad. Y la comunidad se desesperanza, no hay esperanza, claro. Y cuando no hay esperanza no hay nada por perder, y cuando uno no tiene nada por perder y mucho por ganar, corre los límites, Horacio. Claro. Exactamente. Los límites no existen, los límites son mi propia supervivencia, la defensa de mi casa, de mi familia, de mí mismo, después a lo mejor del vecino, claro. En segundo y en último término, ni siquiera el segundo, claro, el futuro. ¿Cuál es el futuro? No sabemos. Es triste. Sí, es cierto, pero para terminar yo diría lo siguiente: la desesperanza es útil, funcional y aliada de los perversos, claro. Porque deja vacía la plaza y se quedan los hiperresistentes, las 4x4. El 4x4 dice: no quedó nadie, listo, genial, todos están ofendidos en su casa, déjamelo todo a mí. Entonces, demasiada desesperanza es muy aliada de la perversión. Hay que tener, yo diría, esperanza crítica, esperanza en alerta, una esperanza en la que siempre se puede cambiar, pero sin caer en ingenuidad, en bobadas, sin pensar que somos todos buenos. Porque si no, no hay destino. Y la violencia la erradican las acciones militantes. Cuidado. No hay acto de violencia que la erradique gente escondida en su casa, en su quincho, en la pileta. La violencia se erradica con la educación, con la convivencia, con el ejercicio democrático, con más y mejores instituciones, no con gente escondiéndose. Eso iba a decir, educación. Me parece que la esperanza de la mano de educación de un ciudadano crítico, pensante y comprometido, la palabra compromiso, aparte de su propia vida, mirar al vecino y a 3 vecinos, ya con eso vamos hacia adelante, porque tampoco dejemos un mensaje triste, simplemente describimos lo que estamos y nosotros somos los más esperanzados que hay. Y justamente recordemos que cuando dijeron que se vayan todos, en algún momento se quedaron todos. No se fue nadie, claro. Se quedaron todos, entonces cada uno fue la gente. Cada uno desde su lugar que pueda transformar su baldosa. La que está pisando, con eso ya alcanza. No nos desesperancemos. No, para nada. ¿Se sintieron cómodos? Nos sentimos cómodos y yo obviamente coincido con todo lo que ustedes han dicho, porque creo que es enriquecedor justamente hablar sobre esta cuestión. Pero siempre teniendo en cuenta algo, ¿no? Que la violencia, en la medida de lo posible, hay que tratar de mitigarla. Aplacarla. Y erradicarla. Hasta la próxima, gente. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa de Cátedra al Aire.